Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Bien saben que una de las grandes noticias de esta semana es que en una operación sin precedentes el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 29 capos de la droga, cabecillas de grupos criminales perseguidos durante décadas por varios presidentes, tanto de México como de Estados Unidos. Muchos creen que fue una ofrenda de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a Donald Trump para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos, porque la acción se dio en medio de las visitas de las comitivas mexicanas a la capital estadounidense. Precisamente le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Para empezar, José Reveles, periodista en temas de narcotráfico. Pepe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, a la orden. Gracias. Para empezar, hablemos de los personajes. Evidentemente, creería yo que la lista la encabeza Caro Quintero, por la relación, la información, el poder político que implica ese caso, no solamente por ser fundador y una pieza clave en los diferentes cárteles de la droga, sino por el caso Kiki Camarena. ¿Cómo se lee la lista de las personas que fueron enviadas a Estados Unidos y particularmente los que destacan para ti? Bueno, van desde Rafael Caro Quintero, en efecto, pues estado por Estados Unidos desde hace 4 décadas, ¿no? Y los ejemplos de los Zetas, ¿no? Miguel Ángel y Omar Rodríguez Morales. También está el hermano de Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Fuentes, el Vicerol. Está el hermano de Mencho, de Oseguera Cervantes. Está el más reciente de todos ellos, es el Güerito. El Güerito es un individuo llamado José Ángel Canovi Insunza, que era jefe de seguridad de don Archibaldo Guzmán Salazar, que fue capturado hace unos días. De tal manera que hay de todo, desde hace 4 décadas hasta de hace un par de semanas, ¿no? Django Méndez, por supuesto, ¿no? Pues toda esta gente, en un acto sin precedentes histórico, porque nunca se habían enviado 29 capos del tráfico en nuestra visión de una sola vez, en este caso, fueron enviados a los Estados Unidos, pues son, de hecho, la inmensa mayoría de los que estaba solicitando los diversos gobiernos de Estados Unidos, que algunos tienen, repito, varias décadas, como el caso de Caro Quintero, los Treviño, que tienen unos 10 años por lo menos. Por cierto, uno de ellos tiene un homónimo y trataba de zafarse diciendo que el que estaba en la cárcel no era Miguel Ángel Treviño, o homónimo, y ya la autoridad le respondió incluso con fotografía diciéndole que está en la cárcel, sí es Miguel Ángel Treviño. Sí. Todos ellos fueron entregados, pues, en un gesto de muy buena voluntad por parte del gobierno de México. Le vamos a dar la bienvenida también a Luis Miguel González, director editorial del Economista. En minutos vamos a recuperar la comunicación contigo, Pepe. Luis Miguel, bienvenido. Evidentemente esta noticia pues acapara la atención no solamente de medios mexicanos, sino también extranjeros. Platicábamos con Pepe Reveles sobre la lista de personajes que se envían, evidentemente el juego de poder político y justicia, la importancia para la relación México-Estados Unidos. Pero a ti, ¿cuál es la primera lectura de estas personas que se envían a los Estados Unidos? Bienvenido, Luis Miguel. Hola, buenas noches, Yoli. Un gusto, Pepe. Con mucho destaca el nombre de Caro Quintero. Es a su manera un personaje tan importante como cualquiera de los que están en la parte más alta de la lista. Yo diría, su historia no es inferior. Conste que no estoy haciendo apología a la del Chapo o a la del Mayo Zambada. Creo que
a la lista de detenidos que todas las semanas comunicaba la Secretaría de Seguridad, le hacían falta grandes nombres. Yo diría, era una estrategia que estaba produciendo muchos números. Creo que eran 11,000 detenciones, si no recuerdo mal, en 4 meses. Pero uno decía, salvo los conocedores, como es el caso de Pepe Rebeles, uno diría, francamente, los nombres no nos decían nada. Nos tenían que explicar dónde estaban, qué hacían, de quién estaban cerca. Entonces yo diría, Joely, para mí lo más importante, además del mensaje en el contexto de la negociación de los aranceles, etcétera, es le da a esta historia de exigencia de Estados Unidos nombres que literalmente sí pueden figurar en el póster de la película. Híjole. Oye, pero es un hecho sin precedentes, bien lo decía Pepe, aunque hay un tratado de extradición, hemos platicado con algunos exfuncionarios y nos dicen, hey, hay un tratado de extradición, se hizo años anteriores, tal vez no con este número, no 29, pero al final, en todo caso, es un acto de ofrenda de la presidenta al presidente Donald Trump para precisamente alcanzar, no sé si un poquito más de oxígeno o evitar la imposición de aranceles. A ver, yo diría que sí, pero es mucho más, a ver, yo sí lo leo igual que tú, hay algo de ofrenda en eso. También hay un tema que me parece relevante, que es reconocer que en el tema de entrega de delincuentes a Estados Unidos, muchos de nuestros grandes delincuentes son delincuentes binacionales, en el sentido de nos deben en México, pero también le deben a Estados Unidos. Una de las primeras cosas que pensaba, no soy evidentemente experto en el tema, pero también pensaba que a lo mejor le va a quitar presión a las cárceles mexicanas. Lo decimos con cierta resignación, que muchos de los delitos se cometen desde las cárceles, que hay esta cosa, porque nos gusta, dejaremos ser mexicanos, hablar con eufemismos de que hay autogobierno en las cárceles. Lo que quiere decir, las cárceles las controlan no las autoridades, sino los reos. Entonces yo digo, ¿qué efecto tendrá en la vida interna de las cárceles que los estemos mandando? Una cosa relevante, es sin precedentes para México, pero fue uno de los grandes temas con Colombia en los 80s y en los 90s, la extradición de capos. En Colombia las extradiciones, el riesgo de extraditar, generó una ola de violencia. ¿Qué pasará en México después de una acción sin precedentes? Deseo de corazón que no se repita lo que pasó en Colombia, que insisto, los grandes momentos de las extradiciones tuvieron una secuela de violencia. Claro. Pepe, me gusta el planteamiento que hace Luis Miguel. ¿Qué consecuencias puede tener esta extradición en territorio mexicano? Luis Miguel planteaba a lo mejor despresurizar un poco la tensión dentro de las cárceles mexicanas, pero también lo que ya vimos efectivamente en Colombia con el famoso caso de los extraditables y todo lo que pasó a partir de ese momento. ¿Cuáles son los escenarios para México, Pepe? Sí, me preguntas a mí, a José Rebeles. Sí, Pepe, sí. Sí, mira, yo creo que por fortuna en México nunca hubo un movimiento de los extraditables, bueno, que casi fundó un grupo especial para atacar al gobierno a partir de que la gente no quería que se le entregara en extradición a los Estados Unidos. Pero curiosamente en México es todo lo contrario. Aquí tenemos décadas en que los gobiernos sucesivos nunca se han opuesto a la extradición de los capos. Parece que México, los gobiernos mexicanos prefieren mandarlos al territorio vecino para no tener, digamos, estas bombas de tiempo
estos individuos que son un peligro, sobre todo a partir de la fuga del Chapo Guzmán en 2001 allá en Puente Grande, porque son vulnerables, son porosas las cárceles, aunque se llamen de alta seguridad. Entonces, ante esta situación, pues han preferido entregarlo a los Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos encantado, porque no encuentra oposición a cada petición que hace de un capo narcotraficante. En ocasiones, el propio gobierno de Estados Unidos, con su alta tecnología, con su capacidad de espionaje, ubica a los capos y le informa al gobierno de México. Después que los captura México, entonces ya Estados Unidos los pide formalmente. Pasan años y algunos de los capos, como es el caso de Rafael Caro Quintero, se amparan, no permiten que avance el proceso de extradición y se quedan años sin poder ser enviados, como es el deseo de los dos gobiernos, sí, para ser juzgado en Estados Unidos. Entonces, creo que aquí en este paquete de 29 mexicanos que van a Estados Unidos, algunos van todavía con, digamos, con protocolos que no se cumplen, con derechos de amparo que no se respetan, como sería el caso del propio Caro Quintero, pero también de los Treviño Morales, que justamente el abogado estaba diciendo que no es, el gobierno no está así cumpliendo estas órdenes de los jueces, ¿no? Claro. Hace 5 días apenas a Caro Quintero le estaban todavía dando la razón en contra de la Fiscalía General de la República, que se quejaba de que el juez justamente estaba amparando a un criminal. Precisamente, vamos a hacer una pausa con eso y te la pongo sobre la mesa de una vez, Luis Miguel. Si efectivamente el gobierno de México está pasando sobre la ley mexicana para hacer estas extradiciones por el caso de los amparos a estos personajes. Vamos a la pausa, en la mesa volvemos. Continuamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Mesa de Periodistas. Muchos de los acusados que han sido extraditados estaban sujetos precisamente a un proceso donde estaban amparados, y el propio gobierno de los Estados Unidos dice que los había pedido desde la administración anterior, pero que el gobierno mexicano eligió transferirlos ahora. Luis Miguel, por encima de sus derechos, aunque son capos. ¿Verdad? Creo que no le quiero sacar al bulto, pero teniendo al lado a Pepe Reveles me siento un poquito inhibido. A ver, creo que hay un tema de cómo funciona nuestro sistema de justicia. Una cosa que yo he escuchado mucho, insisto, no es un tema que yo domine, pero yo he escuchado mucho de gente de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la Fiscalía, y dicen: los que mejor saben usar los argumentos de derechos humanos son los criminales más peligrosos. No es de ahora, lo escuchaba cuando vivía en Guadalajara hace 15, 20 años. Y el tema al final no es un asunto menor. Tú decías, bueno, son los derechos, y debemos o podemos pasar por alto que se trata de criminales que son de alta peligrosidad, entre otras cosas, porque tienen a su disposición enormes recursos que les permiten contratar a algunos de los mejores abogados del país. Entonces, yo diría, probablemente, y lo digo probablemente, seguramente, hay irregularidades en el proceso jurídico. Del otro lado, poniéndolo en la balanza, es qué ganamos y qué perdemos con que el proceso sea expedito,
¿Qué ganamos con que sea expedito en este momento, en esta coyuntura, comparado con lo que perderíamos? Por un momento lo pongo al revés. Suponiendo que nos enteráramos mañana que Estados Unidos en la reunión de seguridad de hoy pidió ciertas cosas y que México le hubiera contestado, tienes razón, pero fíjate que está atorado jurídicamente porque están amparados. Y diría Estados Unidos, no, está muy bien, tú sigue tu ley de amparos, yo mañana, pasado mañana o la semana que entra, pongo los aranceles y además les mando drones. O sea, me cuesta mucho trabajo entender. Lo que sí sé es que en el tema jurídico, con frecuencia los narcos, los criminales más peligrosos, se saben mover muy bien en la argumentación jurídica, y lo que queda en suspenso siempre es la aplicación de la ley. No solo me refiero a extraditarlos, a encarcelarlos, a formalizar procesos por crímenes enormes de los que no están acusados. Y es que, ¿no? Sí, José, los fiscales federales, efectivamente, como dicen, están en este momento estos criminales estaban procesados, tenían una sentencia o estaban amparados, están siendo extraditados, pero ahora en el documento que envía a Estados Unidos dice que los fiscales federales van a evaluar si les fincan cargos adicionales por terrorismo y en consecuencia a evaluar, evidentemente, la sentencia de pena de muerte. ¿Hay lugar, Pepe? Sí, mira, nada más ampliando un poco lo que decía Luis Miguel, tiene razón, tiene los mejores abogados. Rafael Caro Quintero, cuando salió de prisión, tenía 28 años de estar encerrado y ganó un amparo en un colegiado, colegiado de circuito, y salió libre antes de tiempo. Según algunos, 2 años, porque fue condenado a 40, pero él alegaba y estaba peleando que era a 30, porque en la época en que le acusan del crimen de Camarena, la condena mayor en el código eran 30 años. Pero bueno, él salió libre y estuvo así durante 9 años hasta que lo recapturaron. Y ahora que lo recapturaron, pues han pasado ya 3 años de que no podían mandarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene excelentes abogados, los puede pagar y los saben contratar y ellos operan muy bien, de tal manera que los preservan. Por otro lado, yo no creo que ni el gobierno de México ni el de Estados Unidos van a aceptar que hicieron mal las cosas y que por tanto van a regresar a uno, a dos o a varios de los extraditados. Eso no va a ocurrir. Entonces, desgraciadamente, lamentando el hecho de que se violen derechos o se violen amparos, pues ya es un hecho dado que están en territorio estadounidense, en varias cortes, y eso hace que las cosas vayan bien para México, vayan excelente para Estados Unidos, digamos que se distense la relación entre los gobiernos vecinos, sí, porque además están reunidos los altos funcionarios de la seguridad, tanto el jefe de departamento secretario de Estado de Estados Unidos como Omar García Harfuch y otros funcionarios de parte de México. Entonces las cosas mejoraron con esto. Sirvió para despresurizar la tensión que había en días recientes con el tema del Mayo, con el tema de los chapitos que también están por lograr una confesión de culpabilidad y negociar con eso una salida más pronta para ellos de la cárcel, porque están muy chavitos
están muy jóvenes Sí. para esperar pasar toda una vida dentro de un penal en los Estados Unidos. Oye, pero tienen al Chapo, los Chapitos, el Mayo, Caro Quintero, evidentemente los Zetas. ¿Ves el escenario para que enfrenten cargos de terrorismo, pena de muerte o algún acuerdo y suelten nombres de funcionarios en México del más alto nivel, Pepe? Yo no veo que... Es decir, la acusación de terrorismo es reciente. Es hasta ahora con el presidente Donald Trump por segunda vez en la presidencia que está diciendo que los narcos son terroristas de manera formal. De tal manera que no hay ningún acusado de terrorismo en una corte federal de los capos a los que estamos haciendo alusión. De tal manera que tampoco México los califica de terroristas y no los envió como tales a los Estados Unidos. Yo creo que eso de terroristas todavía va a pasar un tiempo para que se empiece a aplicar en los Estados Unidos. Una cosa es nombrarlos, otra cosa es hacerlo ya formalmente en una corte de los Estados Unidos. Y creo que eso va a tardar todavía. Luis Miguel, por favor. Creo que una cosa que es bien interesante, me enteré en estos días, cuando vemos por qué hay pena de muerte como riesgo para el Mayo Zambada, pero no hay para el Chapo Guzmán. Y es el que el Chapo haya llegado a Estados Unidos por medio de una extradición, le da ciertos derechos amparados por la relación binacional. México extradita a un ciudadano mexicano para que sea juzgado en Estados Unidos, pero parte de las reglas de estos convenios de extradición implican que no puedan ser condenados a muerte, porque la pena de muerte no existe en México. Entonces yo diría, ¿por qué el Mayo Zambada sí y el Chapo no? Pues porque el Mayo no fue extraditado. Todavía falta la versión oficial de cómo llegó, pero no fue extraditado. El gobierno mexicano en estos convenios, me refiero, son de hace mucho tiempo, no son de este gobierno, no aceptaría que un ciudadano mexicano vaya a otro país para ser ejecutado. Y es parte de, vamos a decir, de los principios de derecho internacional que México ha defendido durante muchísimo tiempo. ¿Y qué jugo le pueden sacar a eso? ¿Nombres, redes de corrupción, formas de operar, el modus operandi, Luis Miguel, a esos personajes? A ver, yo creo que una parte es información, pero no hay que olvidar que hay una parte de la justicia, del combate al narco, que es espectáculo. Yo digo, es espectacular decir, en un solo día nos trajimos a 29. Cuando pensemos en Trump, entre otras cosas hay que pensar como un presidente de la política espectáculo. Lo que le estamos regalando no solo es una ofrenda, sino el guión para un programa de tele que le va a dar muchísimo punch en los próximos días. Claro. Pepe, retomando un poquito lo que dice Luis Miguel, ¿suficiente para evitar los aranceles? ¿Cambia la relación México-Estados Unidos? Yo creo que la relación México-Estados Unidos no está viviendo los mejores momentos. Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum está insistiendo mucho en que el gobierno de Trump sea más cooperativo, más dialogante, entre otras esta que mencionaba Luis Miguel, justamente, ¿qué pasó con la llegada del Mayo a los Estados Unidos? Que, digamos, discuta. No sé si esté de acuerdo conmigo, Luis Miguel, pero a la larga no le van a funcionar a Estados Unidos porque es afectar a su propia industria. Los aranceles encarecen los productos porque muchos de los elementos con los cuales se fabrican autos o se hace el acero en Estados Unidos, etcétera, proviene del extranjero y ponerle un arancel
implica elevar el precio para el consumidor estadounidense. Pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, yo creo que tiene razón Miguel al mencionar cómo el Chapo y el Mayo tienen tratamientos diferentes en cuanto a la pena de muerte. Primero porque el Chapo fue extraditado y está contemplado en los tratados de extradición que no puede ser condenado a muerte. Y segundo porque el Mayo no fue extraditado y precisamente esa ilegalidad, ese secuestro internacional, ser llevado contra su voluntad en un avión que todavía no se sabe exactamente los pormenores de cómo llegó. Lo que yo sé porque acabo de recibir una foto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pepe Reveles, periodista en temas de narcotráfico, Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por estar con nosotros en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela bien.